Buenas tardes, mi nombre es Carolina González y les voy a presentar la solución de la guía número 10 de matemáticas. La primera parte de la guía decía exploremos. Nos presenta una serie de preguntas. La primera, ¿por qué se agrupan los datos en clases? Resulta que algunas veces nos dan muchos datos y se agrupan estos datos para facilitar los cálculos que se necesitan hacer. ¿Cómo se construyen las tablas de frecuencia? Bueno, las tablas de frecuencia, una vez agrupados los intervalos, los datos por grupitos en intervalos, podemos construir la tabla de frecuencias. En ella se debe determinar la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, la clase, la frecuencia relativa absoluta y la frecuencia relativa absoluta. ¿Cómo se determinan las medidas de tendencia central? Resulta que las fórmulas que conocemos normalmente cambian un poco cuando es agrupación de datos. Entonces nos dan aquí las fórmulas, pero vamos a explicarlas más adelante en la guía. ¿En qué gráfico se presenta esta información? Para datos agrupados, los gráficos son el histogramas, polígonos de frecuencia y ojivas. Bueno, la actividad número 1. En la actividad número 1 nos dan una serie de datos que ya están ordenados de menor a mayor. Para realizar la tabla de frecuencias, entonces tenemos que sacar estos datos primero. Entonces, el rango, el número de intervalos, la amplitud de cada intervalo. Para sacar el rango tenemos que tomar el límite superior, que es el dato más grande, o 181,775. Y le restamos el límite inferior, que es el número más pequeño, en este caso 15. Entonces, esto restado nos da 181,760. Después, el número de intervalos que va a tener nuestra tabla de frecuencias. Para esto tenemos que sacar la raíz cuadrada del número de datos, que en este caso es 33. Y esto nos da 5,74. Y lo redondeamos a 6. Entonces, son 6 intervalos de nuestra tabla. La amplitud de cada intervalo. Para sacar la amplitud de cada intervalo tomamos entonces lo que nos dio en el rango y lo dividimos en el número de intervalos que también nos dio. Eso nos da 30.293,33 y también lo redondeamos a 30.300. Entonces empezamos poniendo nuestros intervalos de clase. Para esto entonces cogemos el número menor y le restamos 1, entonces quedaría en 14. 14 y le sumamos la amplitud, 30.300, entonces 14 más 30.300 nos da 30.314. A esto le volvemos a sumar y nos da 60.614, le volvemos a sumar y así formamos todos los intervalos hasta llegar al sexto. Luego tenemos la clase. Para sacar este valor, tenemos que sumar entonces los extremos de cada intervalo y dividir entre 2. Esto nos da esto. 14 más 30.314 dividido entre 2 nos da 15.164. Y así mismo con los demás intervalos. Sumamos y dividimos. Sumamos, dividimos, sumamos, dividimos, sumamos, dividimos. La frecuencia absoluta es el número de datos que se encuentran dentro del intervalo. Entonces, en este caso hay 29 datos que se encuentran en el intervalo de entre 14 y 30.314. Hay un solo dato que se encuentra en este intervalo entre 30.314 y 60.614. Dos en este intervalo, 0, 0 y 1. La frecuencia acumulada es simplemente que se acumulan estos datos que tenemos acá. Entonces 29 más 1 me da 30. 30 más 2, 32. 32 más 0, 32 más 0, 32 más 1, 33. Ahora la frecuencia relativa absoluta es el porcentaje. Entonces, ¿cómo hacemos para sacar este valor? Tomamos entonces la frecuencia absoluta y la dividimos entre el número de datos. Entonces 29 dividido en 33, que es el número de datos, me da 0,87. 1 dividido en 33, 0,03, 2 dividido en 33, 0,06 y así mismo con todos los valores. Y por último, la frecuencia relativa absoluta acumulada, que es acumular estos valores también, igual que hacíamos acá. Entonces, 0,87 más 0,03, 0,9. 0,9 más 0,6, 0,96. 0,96, 0,96 más 0,03, 1. Bueno, resulta que si lo sumamos así solamente con dos intervalos, con dos decimales, no nos va a dar el valor 1 que nosotros necesitamos. Entonces, por eso es que aquí solo ponemos 2 para no alargarlo, pero con todos los decimales de la calculadora obtenemos toda la unidad. La actividad 2 teníamos que graficar esta tabla de frecuencias, graficarla en los gráficos histograma, polígono de frecuencia y ojiva. Bueno, aquí tenemos entonces el histograma. Para esto en el eje X tenemos entonces todos los extremos de los intervalos. Todos los extremos de los intervalos, entonces 14, 30.314, 60.000 son todos los intervalos como los que tenemos acá. Entonces intervalo, el primero y los últimos de todos los intervalos. Y
en el eje Y tenemos entonces la frecuencia absoluta. Entonces, en el intervalo de 14 a 30.314 hubieron 29 datos. Entonces, por esto va hasta 29. En el intervalo de 30.314 a 60.614, solo 1. Entonces, solo 1, solo 2, 0, 0 y 1. Entonces, estos cuadritos que tenemos aquí son el histograma. Ahora, para el polígono de frecuencia simplemente es exactamente la misma tabla, sino que lo hacemos con unas líneas y tomamos como puntos la mitad de cada uno de los intervalos. Entonces, desde la mitad de este intervalo hasta el intervalo, en la mitad, la mitad, la mitad y la mitad. Entonces, el polígono de frecuencia es la línea azul que tenemos aquí señalada. También teníamos que realizar el gráfico de la ojiva. Para este sí cambia un poco la tabla. En el eje X tenemos exactamente lo mismo, los extremos de los intervalos, pero en el eje Y tenemos entonces la frecuencia acumulada. Entonces, ¿qué pasa? Que nos muestra el crecimiento de la frecuencia. Por eso, entonces, cuando tenemos aquí en la tabla la frecuencia acumulada, podemos ver que va aumentando 29 más 1, 30, 32, 32, 32, 33 hasta llegar al número total de datos. Entonces, asimismo, en nuestra gráfica también muestra el aumento de estos datos. Entonces, tenemos que entre este intervalo de 14 a 30.314 va hasta 29. Luego vemos que se le sumó 1, luego se le sumaron 2, se quedó igual y se le sumó 1. Entonces, la ojiva muestra ese crecimiento. Y por último, en la actividad 3 teníamos que sacar las medidas de tendencia central. Como habíamos dicho antes, estas cambian un poco y tienen una fórmula para resolverse cuando son agrupación de datos. Entonces, la media como ya sabemos también es como un promedio. Para esto entonces tenemos que tener en cuenta la clase y la frecuencia absoluta. Resulta que para la media la fórmula es que tenemos que sumar todos los datos de la clase por la frecuencia absoluta. Eso quiere decir que tenemos que multiplicar la clase por la frecuencia absoluta. Esto me da esto, entonces esto por esto me da esto, esto por esto me da esto, por esto me da esto y así. Y para sacar la media tenemos que sumar todos estos datos que nos dieron aquí. Entonces, esto más esto más esto más esto me dio 803.412. Entonces, ya teniendo este resultado, lo tenemos que dividir en el número total de datos, en este caso es 33. Y esto dividido en 33 me da 24.345,81. Entonces, la media de esta tabla de frecuencias es 24.345,81. Para sacar la mediana. Bueno, para sacar la mediana primero tenemos que tener un punto de referencia. Cuando tenemos que tomar entonces nuestro número total de datos. Si es impar, le sumamos 1 y lo dividimos entre 2. Si es par, entonces simplemente lo dividimos entre 2. Entonces, en este caso es 33. 33 más 1, 34 dividido 2, 17. Entonces, tenemos que buscar en nuestra tabla este número 17 en la frecuencia absoluta. Como no está, entonces tenemos que tomar el número que más se acerca a 17, en este caso 29. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que vamos a tomar de referencia todo este rengloncito del 29. Ahora, la fórmula nos dice que tenemos que tomar el límite inferior de ese intervalo. En este caso, el intervalo es este y el límite inferior entonces sería 14. Entonces, el límite inferior, 14, más el número de datos dividido entre 2, o sea, 33 dividido entre 2, menos la frecuencia absoluta menos 1, es decir, el renglón que está antes del valor que tenemos como referencia. En este caso, como el valor de referencia es 29, vemos que no hay nada antes de esto. Entonces, por lo tanto, es un 0. Entonces, 14 más 33 dividido 2 menos 0. Y eso dividido en el número que tenemos de referencia, la frecuencia. Entonces, ¿qué sería en este caso? 29. Entonces, solucionamos eso. 33 dividido 2 me da 16,5. Dividido 29. Y por la amplitud, que ya habíamos visto que era 30.300. Entonces, 14 más 499.950, que es multiplicado por esto, dividido en 29. Y esto nos da 14
65. Entonces tenemos al final, entonces ya sumado esto, nos da 17.253,65 y esta sería la mediana. Y por último, entonces tenemos la moda. Y en la moda, entonces también tenemos lo mismo, el límite inferior, que es el mismo, 14, más la frecuencia menos la frecuencia absoluta menos 1, el término que está antes del que tenemos como referencia, pero como no hay ningún término antes, entonces es 0. Y abajo tenemos que la frecuencia, la que tenemos como referencia, menos el número que también tenemos antes, más, más la frecuencia menos el número que tenemos después. En este caso el número después es 1. Entonces lo que hacemos es que sumamos 29 menos 0 más 29 menos 1 y esto nos da 57. Entonces 14 más 29 dividido en 57 más la amplitud que es 30.300. Entonces 29 dividido en 57 me da 0,50. 14 más 0,50 por 30.300. Y eso me da entonces 15.429,78. Y la moda entonces sería esa. Muchas gracias, eso es todo.